Bien, en esta clase de hoy lo que me interesa es pensar la década de 1830 en el Río de la Plata, pensar, analizar la Buenos Aires federal. Y aquí me he basado en un libro principalmente de Marcela Ternavasio, La historia argentina, que hace un recorrido de gran parte del siglo XIX, interesantísimo, publicado por la editorial Siglo XXI. Bien, la Buenos Aires federal en este contexto es comprender que la trama del siglo XIX es la formación y la consolidación del Estado Nacional argentino, y sin embargo lo que están en conflicto luego de la disolución del orden colonial es qué grupo social va a tener el poder de los mecanismos estatales, el control de las instituciones. Entonces, me interesa pensar en 6 años, entre 1829 y 1835, cómo en Buenos Aires se va a experimentar una transformación política bajo el liderazgo del caudillo, del estanciero, Juan Manuel de Rosas. Bien, en este periodo lo que se va a marcar es el ascenso o el predominio del federalismo porteño y la consolidación también de una nueva forma de ejercicio político, es decir, de hacer política e ir estableciendo un orden político, económico, social, cultural, que se va a denominar la Confederación Argentina. Bien, en este periodo entonces, de 1830, para poder comprender el ascenso de Rosas, que se lo va a llamar particularmente el restaurador de las leyes, ¿no? Interesantísimo, la idea de restaurar, la idea de poner su figura a la idea de un orden, pero también como un hijo de la ley, ¿no? Y también que viene a ser como un hijo de la Revolución de Mayo, la idea de esto, ¿no? Establecer un orden. Es algo que a él le preocupa bastante. En su primer gobierno, en 1829, la Sala de Representantes va a designar a Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires. Su ascenso ya en 1829 estuvo marcado por una serie de rituales, parafernalias públicas que lo presentaban como el defensor de las instituciones, que venían siendo ultrajadas por el motín unitario desde el 1 de diciembre de 1828. A su vez, la legislatura le va a conferir a Rosas el título, aquí formidable, ¿no?, de restaurador de las leyes. Lo que se destaca aquí es restablecer la autoridad, la legitimidad de las instituciones provinciales que habían sido fundadas en 1821. Asimismo, este título no era meramente algo honorífico. Lo que simboliza es la ruptura provocada por los unitarios y la promesa de Rosas de restaurar nuevamente el orden legal, político, económico. Durante este periodo señalado, los unitarios van a ser demonizados, eh, hostigados y responsabilizados por todos los males de la provincia. A su vez, en mayo de 1830, un decreto estableció que cualquier persona que se considerase cómplice, autor de los motines de diciembre de 1828, sería castigado como reo de rebelión. Bien, aquí también tenemos un color llamativo en el periodo rosista, que es la divisa punzó, ese color rojo. Juan Manuel de Rosas va a obligar a que todos los empleados públicos comiencen a utilizar una cinta colorada. Bien, incluso después hasta hay toda una estetización por parte de la población, desde las peinetas, eh, remeras, pantalones, un montón de accesorios que estén vinculados con la adhesión, la simpatía al federalismo. Bien, caso contrario, eras tildado de opositor al gobierno.
Algo que va a utilizar mucho Juan Manuel de Rosas, más allá de la coerción, son maneras de generar consenso, legitimidad, adhesión popular. Una de ellas va a ser la utilización de Dorrego. Yo diría en plural, los funerales de Dorrego, ¿no? Como un espectáculo político. Un primer momento es la exhumación. En diciembre de 1829, los restos de Manuel Dorrego, que fue fusilado por Lavalle, quien había sido el gobernador de Buenos Aires. Bien, ahora Dorrego en el 29 fue exhumado por orden de Rosas desde Navarro, donde había sido fusilado, como bien comentaba. Tenemos el cortejo fúnebre. El funeral duró varios días y el cortejo recorrió diversas iglesias especialmente preparadas, donde se celebraron distintos ritos religiosos en honor al ex gobernador federal. En un tercer criterio es el catafalco monumental. En la catedral la urna fue depositada en un catafalco de más de 13 metros de altura, diseñada por un arquitecto italiano llamado Carlos Zucchi, decorado con esculturas dolientes, piras y lámparas ardientes. Y la cuarta mención aquí de los funerales de Dorrego es que lograron un gran impacto entre la población. Es decir, Rosa supo aprovechar la popularidad de este ex líder federal que fue fusilado para inscribir en ella una nueva gestión de la política. La Sala de Representantes le otorga entonces a Rosas las facultades extraordinarias. Y aquí tenemos como una serie de debates, conflictos. No era la primera vez que a alguien se le otorgaba este poderío. Ya en 1813 hay un precedente. La Asamblea Constituyente dotó de facultades extraordinarias al triunvirato frente a la amenaza de guerra contra los realistas. En 1820 también, nuevamente ante una crisis política económica, la Sala otorgó facultades extraordinarias a Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires, hasta cesar la amenaza. Una vez lograda la pacificación, no fueron renovadas. En 1829, Anchorena, el diputado, bien, presentó un proyecto solicitando las facultades extraordinarias para Rosas, argumentando los peligros desde el contexto externo. En 1830, al año siguiente, la Sala va a aprobar la ampliación de las facultades extraordinarias a Rosas por tiempo indeterminado y que lo pueda realizar, llevar a cabo la implementación bajo un dictamen de su conciencia y la ciencia. Bien, interesantísimo el poder que va teniendo y que va tejiendo también con la élite, la oligarquía bonaerense. En 1832, la legislatura le va a rechazar la renovación de las facultades extraordinarias. Rosas devolvió los poderes y se negó a gobernar sin ellos. Aquí también tenemos este mecanismo, ¿no?, de hacer política, el liderazgo de Rosas, como de un tira y afloje, diría yo, ¿no? Si no tengo las facultades extraordinarias, no pretendo ejercer el gobierno. Claro, habían argumentos a favor, podríamos decir ahora, aquí rápido. Una de ellas, la amenaza externa del general Paz en el interior. Una segunda, la necesidad de afianzar el orden interno provincial. Una tercera, Rosas como único capaz de controlar esta situación, esta coyuntura política. Y después los precedentes históricos de las facultades extraordinarias, amparado en la República Romana. Argumentos en contra, por otro lado, es la contradicción con el título restaurador de las leyes. Una segunda, el peligro para las garantías individuales y que esa supuesta amenaza externa, como también podríamos decir los conflictos internos, interprovinciales del llamado interior, no eran tan graves ni inminentes. Y después, por último,
el mayor argumento en contra es la violación, la amenaza a la división de poderes. Un nuevo modo de hacer política, entonces estamos en este primer panorama, acercándonos a la década de 1830. Rosas intentó construir un liderazgo sobre masas populares, caudillescas, con contacto con lo afro, con lo indígena, ¿no? Sobre bases, diría yo, entonces muy diferentes a las que habían sido predominantes en la lógica política de 1820. Va a estar colocado por encima de las facciones y utilizando su prestigio como defensor de la campaña. Bien, había arribado a la posición pública más encumbrada sin contar con un historial que lo colocase dentro de la élite revolucionaria. Un primer factor de este modo de hacer política es el rechazo a la negociación. Rosas mostró escasa disposición a ampliar el número de interlocutores. Por ejemplo, los pactos de Cañuelas y Barracas evidenciaron su práctica política concebida en términos pactistas, donde solo los líderes visibles estaban habilitados a definir quiénes ocuparían el poder. Un segundo factor, el control electoral. Se procuró controlar al máximo las elecciones y manifestaciones públicas, aunque no tuvo éxito en imponer las listas con sus propios candidatos. La dificultad principalmente residía en disciplinar a la élite dirigente, renuente a aceptar un liderazgo unipersonal. Y un tercer factor es el faccionalismo extremo. Se abandonó la actitud prescindente respecto a la lucha facciosa para extremar el faccionalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Se obligó a los unitarios a retirarse del espacio político. Bien. Y a los federales a disciplinarse tras su liderazgo. Tenemos esas dos fronteras bien marcadas, unitarios y federales. Podríamos decir entonces que en nombre de la restauración de las leyes, Rosas va a saber aprovecharse de ese legado institucional de la época de Rivadavia para poner en funcionamiento un sistema de dominación política que lo ubicaba él principalmente como depositario de todo un poder, de todo un mecanismo. El federalismo bonaerense va a estar dividido entre 1832 y 1834. Hay una crisis. En diciembre de 1832, la Sala reeligió a Rosas sin las facultades extraordinarias. Por lo tanto, este rechazó el cargo. Y Juan Ramón Balcarce fue elegido gobernador. Aquí Rosas va a partir a lo que se denomina la campaña del desierto, confiado en controlar la situación desde la distancia. Lo que va a suceder es que Balcarce y su primo, el general Enrique Martínez, el ministro de Guerra, desarrollaron una política independiente, dejando por fuera al caudillo Rosas. En las elecciones de 1833, los denominados lomos negros triunfaron, reafirmando su hegemonía en la Sala. Lo que aquí también se va a llevar a cabo son una serie de proyectos constitucionales en disputa. Se van a presentar dos proyectos. El primero es el proyecto de Anchorena, un conjunto ambiguo de principios que buscaba detener el movimiento constitucionalista, y un segundo proyecto de los cismáticos. Bien. Es decir, los que estaban opuestos a las facultades extraordinarias. Bien. Esos son los denominados cismáticos. Y los apostólicos, los que eran leales a Rosas. Apostólicos y cismáticos, una fuerte derivación de la Iglesia Católica. Bien. Muy presente para entonces. En este segundo proyecto de los cismáticos se garantizaba la división de poderes, las libertades individuales y el mandato de 3 años sin reelección por 6 años.
y prohibía explícitamente las facultades extraordinarias. Aquí vamos a ver entonces el proyecto, ¿no?, de la restauración del orden y la campaña al desierto. En 1833 tenemos un confuso episodio que encendió la llama. Bien, el gobierno procesó el periódico restaurador de las leyes y los habitantes creyeron que se juzgaría a Rosas, y aquí los apostólicos federales se movilizaron, siendo ubicados, movilizados a la Plaza de la Victoria. Fueron reprimidos y huyeron a barracas y vencieron a las fuerzas del gobierno. Por lo tanto, Balcarce y Martínez renunciaron. Mientras tanto, Rosas lideraba una expedición militar para expandir la frontera hasta el Río Negro. Con 1500 hombres, partió desde Los Cerrillos en marzo de 1833, alcanzando la isla Choel Choel en mayo. La empresa, lo que va a combinar, esta empresa militar, fue la negociación pacífica, entre comillas, ¿no? Es decir, la paz a través de la violencia de las armas. Por lo tanto, se logra, entre comillas, una cierta diplomacia con los indígenas que va a durar por varios años. Otra figura importantísima en este periodo es la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, ¿no?, que organizó la Sociedad Popular Restauradora. Este club, diría yo, como de fanáticos partidarios, se dedicó a una violencia política. Gritaban a vivas, a secas, el nombre de Rosas en el espacio público, presionaban a los diputados, atacaban las casas de los opositores y llegaron a apedrear, a violentar físicamente a los opositores. En 1834, Rosas va a regresar triunfalmente de la campaña. Al título del restaurador de las leyes se le sumó el conquistador del desierto. Fenomenal, ¿no? Y la legislatura le concedió en propiedad la isla Choel Choel. Los federales opositores comenzaron a transitar entonces el camino del exilio, siendo la elección entre Chile, Entre Ríos, Uruguay. Aquí también tenemos otra figura, y va a ser Facundo Quiroga. En 1834 estalla un conflicto entre el gobernador de Salta, Pablo Latorre, y el de Tucumán, Alejandro Heredia. El gobernador Massa se ofreció, como a Facundo Quiroga, la tarea de ser el mediador, aplicando las cláusulas del Pacto Federal. Rosas, más preocupado por evitar una alianza entre Quiroga y los gobiernos del interior, acerca de que se pueda llegar a restablecer nuevamente el debate constitucional, insiste en las instrucciones de la mención a dicho problema, las cláusulas del Pacto Federal. Por lo tanto, Quiroga debía persuadir a los gobiernos de la inconveniencia de convocar a un congreso. Y aquí tenemos la tragedia, ¿no?, el asesinato de Facundo Quiroga en Barraca Yaco. Quiroga parte desde Buenos Aires y al pasar por Santiago del Estero supo que Latorre, el gobernador de Salta, había muerto en un movimiento opositor. Logró la firma de un tratado de amistad entre Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Y allí Facundo Quiroga emprende nuevamente el regreso hacia Buenos Aires. A pesar de que ya había sido advertido de una posible emboscada en Córdoba, se negó a cambiar el itinerario, el caminito de regreso del viaje, y el 16 de febrero de 1835 va a encontrar la muerte entonces en Barranca Yaco. Hay un romance popular sobre el asesinato de Quiroga que dice así: Madre mía del Rosario, madre mía mi señora, voy a contar las desgracias de Juan Facundo Quiroga. En esa Barranca Yaco dicen que lo han de matar la gente de Santo Pérez y de Benito Guzmán. Interesantísimo.
Las consecuencias inmediatas es una vacante del liderazgo interior, regional, ¿no? La segunda es un temor al caos y, entre comillas, a la anarquía de los años 20. También, a su vez, la legislatura estaba ahora dispuesta a ceder los poderes a Rosas. Y hay un fin entonces de esas resistencias a las facultades extraordinarias. A ello se le va a sumar en 1835 la suma del poder público. Entonces aquí tenemos un retorno triunfal de Juan Manuel de Rosas, que con la tragedia del asesinato de Facundo Quiroga, vamos a tener que la Sala de Representantes vuelve a elegir a Rosas como gobernador, cediéndole las facultades extraordinarias tantas veces reclamadas por los federales apostólicos. A ello, pari passu, la suma del poder público. Bien, es decir, que esta figura tenía un inmenso poder que no tenía precedentes en la provincia, consolidando así una hegemonía regional. El orden que se impuso en toda la Confederación no reconocía más que un líder indiscutido, Juan Manuel de Rosas, quien va a ejercer el poder hasta 1852. Durante este periodo, entre su primera y segunda gobernación, no solo había cambiado el estilo de hacer política, sino que se había instalado la convicción de que el orden solamente podía ser federal. Pero se trataba de un régimen federal peculiar. Si bien desde el punto de vista jurídico se consagraba en términos confederales, otorgaba al Ejecutivo bonaerense facultades para cuya ejecución no debía consensuar con ninguna representación de las provincias. Entonces ahí tenemos ese orden federal peculiar. Algunas características del régimen es una confederación sin constitución. Rosas se niega sistemáticamente a convocar a un congreso constituyente, argumentando que la coyuntura no era oportuna y los sectores dominantes de Buenos Aires no querían renunciar, por lo tanto, al monopolio económico regional, al puerto y la aduana, bien, la ganadería, al poder de la matriz estanciera, consolidando, dicho sea de paso, la hegemonía bonaerense. Buenos Aires ejerce un dominio sobre el conjunto de los territorios sin reclamar su condición de capital. Invocando la identidad federal, Rosas ejerció un dominio territorial a través de pactos, de amenazas y movilización de tropas, de milicias. Y hay una representación exterior. El Ejecutivo bonaerense asumió la representación de los asuntos exteriores de toda la Confederación, sin necesidad, insisto, de consensuar con las provincias. El legado del gobierno del periodo rosista es que a partir de 1835 el orden que se comenzaba a imponer hizo de la consigna federal un uso tan ambiguo como eficaz a la hora de disciplinar esa tormenta que asolaba, que era el proyecto constitucional, ¿no? Legada por la Revolución de Mayo. La voluntad de muchos grupos provinciales de alcanzar la unidad constitucional se veía constantemente solapada, vetada por la negativa de Rosas, ¿no? De reunir a un Congreso Constituyente. Entonces ahí tenemos ese vericueto, ¿no? Como, lo voy a decir en el buen castellano, como Rosas va pateando la pelota, ¿no? De no establecer una constitución nacional, porque eso equivalía a perder el monopolio económico comercial de la élite bonaerense.